Yo siempre digo que lo que uno piensa y lo que hace, pues eso te define, ¿verdad? Pero lo que escuchas también. Así que si estás aquí en el Rompeolas, pues muchísimas gracias y compartimos este paseo en las ondas de la radio con música y con temas yo creo que son interesantes, por lo menos eso lo intentamos. Vamos a hablar con el amigo Jaime Coello de la Fundación Teleforo Bravo. Eh, Hablar con él es hablar naturalmente de la naturaleza viva y pura. Y bueno, antes cuando hablamos precisamente en la presentación del programa de hoy, hablamos de esos atentados que diariamente vemos que ocurren a lo largo y ancho de la geografía canaria. A veces con la última moda del selfie, que vamos a todos los sitios, destruimos todo, en fin, es algo increíble. Y con él vamos a hablar ahora. Vamos a hablar también de un tema interesante porque justamente acaban de sacar un tema, un tema sobre los charcos. ¿Saben que últimamente está de nuevo? Bueno, de nuevo no, se ha puesto de moda hablar del tema de los charcos por unas propuestas que había ahí, ¿no? Y justamente de eso lo acaban de sacar esta mañana. Vamos a hablar con Jaime ahora. Jaime, buenos días. Muy buenos días, un saludo a ti y como siempre a todos los oyentes. Gracias, gracias. Igualmente. Jaime, en fin, cada vez que hablo contigo siempre estamos hablando de lo mismo, hablamos de esos atentados, hablamos de todo, pero yo creo que antes de eso, ya que estamos hablando de charcos, porque aquí no hablábamos de los charcos hasta hace un tiempo, los charcos convivían, eran naturales y libres, ¿no? Pero de repente, pues, algo ocurrió, ¿no? Cuéntanos qué ha pasado esta mañana, por ejemplo, con la política de los charcos, por ejemplo, con la política de los charcos que llevan, ¿qué han hecho? Pues mira, hemos sacado una campaña, una canción con el cantautor Fran Baraja, que se llama Tengan cuidadito con nuestro charquito favorito, porque realmente, bueno, el gobierno de Canarias plantea una actuación a nuestro juicio, muy desafortunada en esos charcos de marea. Quiere intervenir en más de 100 charcos en toda Canarias, pues para de alguna forma condicionar acceso, poner determinados elementos que a nuestro juicio son innecesarios, tipo solarium o iluminación, o mejorar simplemente los accesos, cuando realmente los charcos de marea en Canarias siempre han sido lugares donde la gente se va a bañar pues de una manera muy natural, buscando pues ese sitio que está un poquito más alejado, que no está tan masificado como puede ser una playa, ¿no? Y realmente es como un intento más de colonizar una parte de la isla que no lo está. Es como que hay que sacar pues rédito económico de cada uno de los centímetros de esta isla y al final, y de estas islas en general, con lo cual al final pues nos estamos cargando nuestro rico patrimonio natural y no es algo que no vamos a poder disfrutar, ¿no? Y que realmente una administración pública promueva este tipo de cosas a nosotros nos parece terrible, como nos parece terrible pues el proyecto del puerto de Funsalía o las 3.000 camas que se plantean en la Punta de Abona, en Arico. Todos esos proyectos ya entendemos que en este contexto, además de alerta climática, de emergencia climática que la propia ONU ha declarado, pues están totalmente fuera de sitio, ¿no? Y ahondan en un modelo económico que está superado. Entonces, por todas estas razones, pues hemos decidido poner en marcha esta campaña, donde Fran Baraja compone una canción creo que muy divertida y muy pegadiza, que espero que tengan la oportunidad de oír. Y además, bueno, pues contamos con el apoyo de ese colectivo de colectivos que es Pasa Sin Huella y bueno, pues un artista del vídeo que es Kevin Videomaker, pues que ha hecho un vídeo creo que muy adecuado. Y por último, los textos los hace Marta Sansón, que es una profesora titular de biología de la Universidad de La Laguna, que bueno, pues está horrorizada también con este proyecto y aporta, digamos, el conocimiento científico y esos textos que aparecen en el vídeo, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que hay un trabajo de equipo aquí y lo que pretendemos es apoyar también a esa gran campaña que se inició hace un tiempo, que es Los charcos no se tocan, ¿no? Esa iniciativa, pues que surge de un ámbito particular, de una persona muy preocupada y conocedora de la problemática de los charcos y que, bueno, pone en marcha esto y nosotros nos queremos sumar con esta iniciativa, ¿no? Claro.
los charcos que estaban tan tranquilitos siempre han estado, ¿verdad? O sea, ¿cómo se le ocurrió? Es que yo a veces yo alucino. O sea, ¿cómo se les yo a veces yo alucino. O sea, ¿cómo se les ocurre de nuevo ir a eso que nadie había dicho nada y permanecían ahí, ¿verdad? Tranquilos y por lo menos de lo poco que quedaba, ¿no? ¿Sabes? Efectivamente, de lo poco que quedaba, en su época ya sufrieron un embate potente cuando empezó la cuestión del desarrollo turístico. De hecho, nosotros en la publicación hemos pues un poco recordado a Teleforo Bravo, porque Teleforo Bravo, su primera universidad, su primera escuela de naturaleza es en los charcos de marea de su puerto de la Cruz, unos charcos de marea que prácticamente son arrasados, ¿no? Porque se buscan zonas de baño en concreto para que la gente se pueda bañar en mejores condiciones cuando no, para que no les afecten los temporales y se puedan bañar más tiempo. Entonces, ahí es verdad una primera fase donde se afecta a muchos charcos de marea de toda Canarias, pero realmente los que quedan, algo o de Buenavista, Los Hilos en Tenerife, o en otras islas que también hay unos charcos fantásticos, y como, bueno, pues ahora se quiere también saltar esa frontera y meternos con los que nos quedan, ¿no? Ayer mismo, siguiendo algunos medios de comunicación, pues empezabas a ver cómo gran parte del litoral de la isla estaba cerrado por cuestiones de hidrocarburos, por ese vertido de hidrocarburos que también al que también me quería referir, porque todavía no tenemos una respuesta clara de ninguna administración pública, ni de Capitanía Marítima de Tenerife, ni del Gobierno del Estado, ni del Gobierno de Canarias, que nos dicen por qué se están produciendo estos vertidos de hidrocarburos. Y no se sabe, Tampoco no se sabe ni lo quieren decir. Yo creo que tendrían que haber hecho una comparecencia desde el minuto 1 para explicar toda esta cuestión. Han empezado a aparecer peces muertos en diferentes puntos del litoral, y luego eso se sumaba a playas cerradas aguafecales en Granadilla, en concreto en el Médano y Los Abrigos, y se sumaba también pues la aparición de peces muertos en el charco de los Chochos en Los Hilos, y bueno, también me han comentado algunos expertos que sí, que con el calor y las malas condiciones en las que están los charcos, pues se ha visto en diferentes charcos de la isla, con lo cual es para estar verdaderamente horrorizado de cómo al final del verano está nuestro litoral, ¿no? Realmente yo no entiendo cómo no hay una respuesta pública, no entiendo cómo no se sale a explicar, cómo no se toman medidas inmediatas, porque ya llevamos avisando mucho tiempo de que se nos va la isla de las manos, y realmente creemos que ambientalmente se nos ha ido. Mira todo lo que has tocado, de los temas que has tocado, y empiezas a pensar en todo el litoral de la isla, por ejemplo, de aquí en Tenerife, y prácticamente has tocado de punta a punta. Cuando no es el hidrocarburo, cuando no es la contaminación, cuando no es la contaminación, cuando no es las camas, cuando no es el puerto, cuando no, de Fonsalía, cuando no, es toda la isla. O sea, es alucinante. Se nos ha ido lamentablemente de las manos. Mientras seguimos sacándonos selfies, claro. Eso es, nos seguimos sacando selfies y bueno, y convivimos ya normalmente con los microplásticos en las playas. Pues nos dedicamos a hacer barbaridades en diferentes zonas naturales de la isla, y realmente hay como una especie de ceguera con respecto a lo que está pasando en la isla, ¿no? Una isla totalmente masificada, superpoblada, con problemas de tráfico, con problemas de acceso en ocasiones a los servicios básicos como la sanidad, en fin, es un problema que realmente nos preocupa muchísimo, y nosotros vemos una respuesta prácticamente nula por parte de las administraciones públicas y de los grupos políticos en general. Vemos pocas respuestas, excepto alguna excepción. Requerimos que haya un planteamiento claro y serio de abordar todos estos problemas, porque Tenerife se nos va, ¿no? Y yo creo que no nos podemos permitir esto, ni por nosotros ni por las generaciones que vienen. Es tremendo. Yo tengo siempre la sensación, cada vez que hablo, que si miro anterior, me parecía que era menos. O sea, que en vez de ir reduciendo los temas, cada vez van aumentando más, ¿sabes? Cada vez se nos abre un frente nuevo. Hemos hablado de temas, pero es que cada vez afecta más. ¿No? ¿Sabes? O sea, es como si la conciencia, en vez de crecer, pues disminuyera, y vuelve a crecer otra vez la ola y el tsunami de la destrucción, de alguna manera, ¿no?
Pues sí, lamentablemente parece que todos los días se nos abre un frente nuevo. A todo lo añadido, a lo que hemos hablado un montón de veces, últimamente estamos recibiendo un montón de imágenes otra vez de los escurriales, de la gente en los pináculos, de la gente caminando por los sitios. En fin, estamos volviendo a ver un repunte pues de comportamientos verdaderamente pues deplorables, y mientras tanto el estado general de la isla se deteriora. Entonces, yo no sé qué piensan las administraciones públicas, no sé qué piensa la gente, pero desde luego es evidente que la calidad de vida de las y de los tinerfeños está cada vez peor, y desde luego nosotros no nos resignamos a eso. Claro. Y vamos a dar batalla, ¿no? Y sabemos que hay un montón de organizaciones y de colectivos que están peleando por esta cuestión. El otro día incluso en la Charca del Manicero, también en Valleguerra, hubo un vertido, no se sabe qué pasó, pero hay una mortandad de aves y están investigando por qué aparecieron 20 aves muertas. En fin, es un goteo constante. Claro. Que realmente lo que está mostrando es una señal de alarma, ¿no? Una señal de alerta roja, ¿no? Claro. Que es alarma, ¿no? Una señal de alerta roja, ¿no? Claro. La administración no lo hace, pero ¿y la gente? Porque la gente, luego tenemos que hablar también del tema de una educación ambiental, que no la hay, no existe. La gente, el tema del selfie, yo que no es que me supera, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí. Ya se ha puesto de moda. Es un tsunami realmente. Es un tsunami. Vas a la carretera del Teide y todo el mundo sacándose las fotos allí. El otro día me comentaban, por ejemplo, es que me caliento porque ya estás hablando, por ejemplo, del charco. Todos tuvimos, mientras estabas hablando se me ocurrió, digo, ¿cuántos habremos aprendido a nadar en los charcos? ¿No? Casi todo el mundo íbamos primero a los charquitos, que era exactamente, charco, ¿no? Los charquitos y yo, por ejemplo, aprendí en uno que se llamaba el charco de la Tosca, ¿no? y bueno, es chiquitito, no tiene nada que ver con eso, pero bueno, en los charcos siempre íbamos a esto, ¿no? Por ejemplo, el otro día también se estaban sacando una foto en el arco el arco de la iglesia que es de 1700 y no sé cuánto. Imagínate tú que no tiene nada, que esto con barro nada más y tal, ¿no? Sí, pues estaban encima del arco. Es que me parece ya demencial, es que no sé. Es demencial, sobre todo, mira, hay una cosa que yo creo que hemos perdido un poco la perspectiva y no nos hemos dado cuenta de cómo para querer sacarle una foto a un objeto no necesitamos estar en él. Un objeto es una formación, ¿no? Entonces, es más, el disfrute nuestro es mayor desde fuera que dentro, ¿no? Y sin embargo todo el mundo quiere subirse a los arcos, quiere subirse a ese tipo de edificaciones. Hay también un vídeo por ahí circulando de la famosa, bueno, lo que se pone de moda, las ruinas del elevador de aguas de la Gordejuela aquí en Los Ralejos, sí. Donde aparece un chico también subido con un dron jugándose la vida. En fin, estamos hablando de cosas que la gente ha perdido la perspectiva y bueno, hay veces, yo he vivido situaciones, o hemos vivido situaciones, el año pasado en la cascada de los Tilos, había colas para que la gente se hiciera un selfie o una foto en una subida que hay llegando a la cascada, ¿no? E incluso presenciamos una bronca entre dos parejas porque había unos que decían que estaban pasando demasiado tiempo en ese lugar e impedían que los demás se hicieran la foto, ¿no? Cuando vimos aquello nos marchamos, ¿no? Porque cuando tú empiezas a ver ese tipo de comportamientos, tú te das cuenta que algo va mal y que tu disfrute de la naturaleza, que es un disfrute respetuoso, en silencio, tranquilo, observando, se ve perjudicado por este tipo de comportamientos y al final, como dices tú, lo que se demuestra es la enorme falta de educación ambiental que tenemos en las islas, y no solo las islas, también por muchos de nuestros visitantes que vienen aquí pues pensando que aquí se puede hacer un poco lo que les da la gana. Vamos a ver, entonces, ¿cuál es la herramienta para poder erradicar y para poder dar respuesta a eso? No hay otra que la educación. ¿De dónde sale? Pues las familias están como están, la sociedad está como está y la educación está como está. Pues habrá que buscar la educación ambiental, tiene que llegar sí o sí, es que es vital. La educación ambiental tiene que impartirse a todos los niveles, porque a veces pensamos que la educación ambiental es solo una cuestión de niños y no lo es. También a los mayores hay que impartir esa educación ambiental. Y luego también nosotros pensamos que a las administraciones públicas, mientras llega esa educación ambiental y empiezan esas semillas a germinar,
pues hay que incrementar los medios en vigilancia y en agentes de medio ambiente, que son muy pocos y están muy desasistidos. No salen ni en pareja, cuando con la peligrosidad que hay por ahí en algunas zonas ya deberían estar en pareja. Deberíamos darle toda una vuelta al sistema, y sobre todo es muy importante que el visitante que viene a Canarias vea que cuidamos los espacios naturales y que nos lo tomamos en serio, y que cualquier infracción que se cometa pues va a ser sancionada, porque es que si no, aquí hay una sensación de impunidad que es una locura. Te puedo contar, por ejemplo, que nosotros tenemos una batalla con el Cabildo de Tenerife, porque hay muchas de las infracciones que detectamos en las redes sociales. Existe una dificultad administrativa, no sabemos por qué, hay criterios ahí técnicos que dicen que no se quieren perseguir, o entienden que no se pueden perseguir las infracciones que detectamos en las redes sociales. Y tú dices, pero si la misma persona está asumiendo la responsabilidad, colgando esas imágenes, perjudican al medio natural, perjudican al estado del medio natural, y al igual que tiene que haber educación ambiental, tiene que haber una correcta vigilancia y sanción, para que la gente sepa que al igual que yo me salto un límite de velocidad y me pongo a 160 por la autopista, pues si hago alguna barbaridad... Y si tú vas por la autopista naturales, y grabas eso y se te sanciona, por ejemplo, ¿no? Sí, Como de ellos se ha sancionado. Es decir, sí. gente que la han pescado, bueno, que se han pescado, ¿no? Que ellos mismos se graban. Es que cosa que no entiendo, ¿no? O sea, que ellos mismos se graban y hay una sanción, ¿por qué con el medio natural no? Pues mira, ponen mil pegas, te dicen que es que no tienen la dirección de IP, lo que es la identificación del programa, cuando realmente es lo que dices tú, la Guardia Civil de Tráfico no tiene ningún problema en aplicar esas sanciones, y desde luego esas sanciones se pagan, ¿no? Y se cumple y se pierden los puntos del carnet. Sin embargo, en el medio ambiente pierden los puntos del carnet. Sin embargo, en el medio ambiente no sé si es que no le dan importancia o no quieren buscar conflicto, o no sé cuál es el problema. Evidentemente también hay un problema de falta de medios de la administración, que no dedica lo suficiente a vigilar estos temas, pero desde luego la asunción de responsabilidad está clara. Nosotros hemos detectado, pues desde un ucraniano que estaba en Diego Hernández destrozando una cueva en el espacio natural protegido, en diciembre. En febrero estaba subido a Guajara haciendo una hoguera con una retama. Hemos detectado a los alemanes que estuvieron haciendo la barbacoa en el Teide, y tú lo facilitas, lo pasas, y bueno, algunos sí. Tengo que decir que cuando el Seprona obtiene esos vídeos no hay problema. El Seprona de la Guardia Civil lo tramita inmediatamente, y ya hemos tenido varios casos de información que les facilitamos, y que las personas pues son sancionadas, o esos procedimientos se abren inmediatamente. Lo que es el Cabildo de Tenerife, lamentablemente existe esa resistencia y no tenemos esa respuesta. Entonces estamos esperando a que las administraciones reaccionen, ¿no? Porque desde luego el grado de deterioro es diario, claro, y se ve, ¿no? Y qué pena que un tema cultural, ¿no? Porque realmente es la cultura, ¿no? Que tenga que entrar a través del bolsillo, porque o sea, o pagas o te sanciona o no entra, no. Es un tema complicado. Mira, ¿y qué me dices, por ejemplo, de estos, no sé si eran corazones que habían aparecido por el Teide, con las típicas piedras y demás, ¿no? Y el otro día estuve mirando en las redes sociales y alguien criticaba eso, ¿sabes? Que habían hecho unos corazones con piedras, en fin, toda esta historia, ¿no? Sí, pero a mí me sorprendió los comentarios, ¿eh? Porque yo pensé que la gente iba a reaccionar. Había mucha gente apoyando esa historia, mucha gente. Es muy triste. Es muy triste decirte eso, ¿sabes? Pero muy yo creo que es un triste. tema de mentalización, de que no se comprende las cosas, o no sé. Sí, en este caso el tema involucraba a una cantante, una artista, una chica. El tema involucraba a una cantante, una artista, una chica que bueno, que había publicado esa foto, se le atribuía que hubiera hecho el corazón, y ella, el comentario que yo le hice, que le puse es: en lugar de atacar a la persona que comparte la imagen y que te pide que no lo hagas, podías haber utilizado ese tirón y ese gancho que tienes tú para pedir que no se cometan daños en la naturaleza y que no se hagan esas cosas, ¿no? Y al final se convirtió, como dices bien, en una especie de apoyo a ella y al comportamiento, que es lo más grave, ¿no? O sea, un comportamiento que no se puede y que no se debe cometer, ¿no? Porque estamos en un espacio natural protegido,
y estamos dañando pues multitud de especies de invertebrados, de reptiles, que con ese movimiento de piedras lo que estamos haciendo es privándolos de su hábitat, ¿no? La gente no se da cuenta con estos calores que hemos tenido, que el único lugar donde se refugia los animales es debajo de las rocas, es debajo de las rocas. El otro día me recordaba un buen amigo que hace cine de naturaleza, un día de calor en Fuerteventura, con muchísimo calor, y se le ocurrió mirar debajo de unas formaciones rocosas y había un montón de pájaros, pues con los picos abiertos, recibiendo unas gotitas que caían ahí, ¿no? O sea, es que si no es por esos refugios, esos animales pues desaparecen, mueren, ¿no? Mueren y a veces se ve que en esas condiciones extremas mueren. Entonces, yo creo que tenemos que aprender, que tener los ojos abiertos, que reaccionar, y sobre todo nos tenemos que dar cuenta que no, esto no puede ser otro caso de 2 o 3 clamando en el desierto y pidiendo que se hagan cambios y el resto de la gente mirando para otro lado, porque las consecuencias las estamos empezando a pagar todos. O sea, yo insisto... Jaime, ¿y por qué visualizamos siempre eso? Por ejemplo, el otro día ¿dónde fue? ¿La Graciosa fue? Sí, sí, en la Montaña Amarilla, sí, efectivamente. Amarilla. Es tremendo. ¿Cómo se estaban cargando aquello allí? Visualizamos. Se me ocurre a mí pensar que yo creo que ya es hora de hacer una campaña de visualización positiva de gente que lo hace bien, porque siempre... Sí, cierto. Estamos viendo siempre lo negativo, ¿no? No sé. Sí. Hay que trabajar en los refuerzos positivos. Otra cosa es evidente, hay que dar información. Yo he estado unos días en Lanzarote y Fuerteventura y vengo bastante horrorizado de lo que he visto. Sobre todo pues porque ahora vuelve a haber turismo masivo y te vas a Cofete y te ves los contenedores marítimos que son para depositar la basura que trae el mar, llenos de basura hasta arriba. Te vas a Caletón Blanco en Lanzarote y todos los contenedores saturados y la basura por fuera regada cayendo en el mar. Te vas al Barranco de los Encantados y te ves que está todo el tramo del barranco, el tramo superior del barranco lleno de nombres, corazones y grabados en ese suelo antiguo, en esas arenas antiguas. Y desde luego, por un lado también tenemos que reconocer que falta información. Es verdad que muchas veces está la información, como en esos contenedores marítimos, donde se dice: depositen por favor solo lo que venga del mar. Por cierto, lo mismo lo han hecho en los silos y el mismo problema han tenido, ¿no? Porque la gente lo ve como una papelera y lo tira todo, va a la playa y en lugar de llevarse los residuos a su casa, lo tiran ahí. En los residuos hay que llevárselos uno mismo, con independencia de que haya contenedores o no. Digo, que después se quedan allí. Claro, y después llegan, por ejemplo, los burros que están allí libres y silvestres. Exacto. Y comen las papas fritas y así están, ¿no? Llenos de tumores. Las gaviotas destripando todas las bolsas de basura. Es decir, eso es algo que si tienes una cuenta de que va a suceder, pero la gente lo único que le interesa es, mira, además es increíble cómo, por ejemplo, Cofete o el Caletón Blanco son lugares donde la gente accede en coche, ¿no? Y entonces tú dices, ¿qué te cuesta a ti hacer una bolsita o meterlo en el maletero del coche y llevártelo a tu casa y depositarlo en el contenedor correspondiente? ¿Qué problema hay? Bueno, un montón de gente exige que haya contenedores en las playas y en ese tipo de sitios. Yo realmente, si viviéramos en una sociedad avanzada, no harían falta esos contenedores. La gente, claro, la basura que trae o los objetos que trae se los lleva. Eso es algo de civismo, de cultura general. Si no hay ni civismo, ¿qué estamos hablando? Esta mañana, por ejemplo, ayer, veía yo en los contenedores cerca de casa, como la gente, cosas que son para puntos limpios, los tira allí. O sea, sí. Volvemos otra vez al tema ambiental, el tema los tira allí. O sea, volvemos otra vez al tema ambiental, el tema de la educación, la cultura, es lo único que nos queda. Jaime, se nos fue el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, gracias, y como siempre, gracias por todo el espacio que nos abres con esto. Invitar a la gente a visitar nuestro Facebook, el de Pasa Sin Huella. Para ver el vídeo. Para ver el vídeo, eso es, sí. Vale. En el Facebook, ¿cómo es la Fundación Teleforo Bravo Juan Coello, y el de Pasa Sin Huella también, y ahí está el vídeo de Fran Baraja y de la campaña Los charcos no se tocan, y tengan cuidadito con nuestro charquito favorito, ¿vale? Pues venga, vale, así será. Gracias, Jaime.
Venga, un abrazo grande, hasta pronto. Chao. Bueno, seguimos con el reggae. Ahora, un nuevo tema de V40. White men say only fools